tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana sinodal. Buenas tardes, comunión, participación y misión. Y eso es importante, sobre todo conscientes de que nuestra tarea, nuestra misión, es como la de Jesús, construir y anunciar el reino de Dios. Y por eso les saludamos en esta tarde a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, en este camino sinodal que estamos viviendo como Iglesia Universal, Iglesia Diocesana, y ya el próximo domingo también de manera de parroquia, ¿verdad? Cada parroquia estará haciendo su apertura para que juntos caminemos. También recuerdo que el Papa, cuando abría a nivel universal, nos invitaba a 3 momentos: el encuentro, la escucha y el discernimiento. Todo un proceso. En la primera parte, la escucha. Esa escucha que será organizada progresivamente. Ahora estamos dando, ¿verdad?, las instrucciones, la metodología. Como usted dice, los pasitos Gerber. Sí, creando el espíritu, porque para podernos encontrar necesitamos tener un espíritu. Entonces estamos en un encuentro a través del documento para que cuando llegue la metodología de la escucha ya estemos sensibilizados, de tal manera que no nos coja de sorpresa. Esta es la etapa de sensibilización de nuestro pueblo. Eso es así. Así que vamos a pedir al Espíritu que nos ayude en esta etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. En este proceso y en este documento que estamos compartiendo con todos ustedes, ya tuvimos un primer momento en esa llamada a caminar juntos. En el programa de ayer veíamos una iglesia constitutivamente sinodal y hoy daremos otro pasito más en la escucha de las Escrituras. Y dentro de esta escucha de las Escrituras vemos a Jesús, la multitud y los apóstoles, y una doble dinámica de conversión, Pedro y Cornelio, desde los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Retomamos un poco lo que ayer decíamos al concluir nuestro programa. Caminar juntos es un reto, es una aventura, es una invitación. Y esta invitación, este reto, nos la ha hecho el obispo de Roma. Él, como pastor universal y como signo del principio y fundamento de la unidad, pide a todos los obispos y a todas las iglesias particulares en las cuales, a partir de las cuales existe ya la Iglesia Católica, una y única, que entremos con confianza y audacia en ese camino de la sinodalidad. Y este caminar juntos, lo primero que hacemos es orar. ¿Orar a quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a descubrir cómo la comunión que compone unidad en la variedad de dones, carismas y ministerios es para la misión. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida. Es una iglesia misionera. Una iglesia con las puertas abiertas. Y de eso se trata, de abrir las puertas. Y esto incluye unas llamadas. Primero, a profundizar las relaciones con las otras iglesias y comunidades cristianas, con las que estamos unidos por el único bautismo. Interesante, todavía no podemos celebrar la unidad en la mesa, en la Eucaristía, pero el bautismo nos une. Entonces es importante escucharnos. ¿Qué piensa este hermano, esta hermana de otra confesión religiosa sobre lo que estamos viviendo o pretendemos vivir en nuestra iglesia? Y además, la perspectiva del caminar juntos, además, es todavía más amplia y abraza a toda la humanidad, con que compartimos los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias. A toda la humanidad. Interesante, al interior de la iglesia, con las comunidades cristianas no católicas y a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que podamos vivir como iglesia sinodal el signo profético de ser para todos, para todas las comunidades
del mundo entero un signo. ¿De qué? De que es posible vivir un proyecto compartido, cosa que las naciones no lo han logrado. Y de ahí la exhortación del Papa, ¿verdad? En Fratelli Tutti, trabajemos juntos por un proyecto que busque conseguir el bien común de todos y de todas. Por eso, practicar la sinodalidad hoy es para la Iglesia el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación. Sacramento, signo, señal de salvación para todos. Signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. No solo unidos a Dios, sino también a todo el género humano. Y ahora vamos a ver esta sinodalidad en la escucha de ¿qué? En primer lugar, de las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu de Dios el que ilumina y vivifica este caminar juntos. Y entonces el Papa nos va a proponer unos textos bíblicos que vienen a ser como el punto de iluminación, como decía el Papa Benedicto en Aparecida, ¿verdad? Que la palabra de Dios ilumine, que la palabra de Dios nos oriente. Orienta a la Iglesia. ¿Por qué? Es el mismo Espíritu que actúa en la misión de Jesús, el mismo Espíritu que ha sido prometido a los apóstoles y a las generaciones de los discípulos que escuchan esa palabra de Dios y la ponen en práctica. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús. Interesante, primero, el Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita solo a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que ilumina las profundidades siempre nuevas de su revelación e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. Fíjense los verbos. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita solo a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino, segundo, que ilumina las profundidades siempre nuevas de su revelación. Ilumina. ¿Ilumina qué? Las profundidades siempre nuevas. Hay cosas que, ¿verdad?, llegan hasta lo más profundo. Y además, e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. Vamos a verlo en ese texto de Juan, capítulo 14, versos del 25 al 26. Así que confirma, no se limita solo a confirmar, no se limita a quedarse a dar continuidad al Evangelio, sino que ilumina esas profundidades siempre nuevas e inspira las decisiones necesarias. Y en Juan 14, 25-26 nos dice: les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Léalo otra vez porque es un texto precioso que nos da y nos define la acción del Espíritu. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. Jesús hablaba del Espíritu, entonces les he dicho esto. El defensor. Miren cómo lo llama el Espíritu Santo, el defensor, el abogado, el que viene en mi ayuda. El Espíritu Santo que enviará el Padre. ¿Quién lo envía? El Padre. Lo envía el Padre. En mi nombre. ¿En nombre de quién? De Jesús. El Padre lo envía, pero en nombre de Jesús. Les enseñará todo. Enseñará, por lo tanto es maestro. Espíritu Santo que defiende, que el Padre envía, es maestro, enseña. Y les recordará todo. Es memoria, recordará. Así que es defensor, maestro, memoria. Todo lo que yo les he dicho. Interesante, miremos ahora 15, Juan 15, 26, 27. Nos ha dicho entonces que lo envía el Padre, es defensor, es maestro, es memoria. Cuando nosotros lo detenemos a pensar en esto, nos damos cuenta de esa obra maravillosa en la cual el Señor ha querido que participemos a través de Jesús por la fuerza y el poder de su Espíritu.
Cuando venga el defensor, el Paráclito, que yo les enviaré de parte del Padre. Mira, ahorita decía que el Padre enviará en su nombre, ahora dice que yo enviaré de parte del Padre. Comunión profunda. Él dará testimonio de mí. El que da testimonio. Y ustedes también darán testimonio. Y ustedes, porque tienen la fuerza del Espíritu. Porque han estado conmigo desde el principio. Entonces un apóstol es el que ha estado con Jesús desde el principio. Nuestra iglesia se dispone diocesanamente también a iniciar la etapa del testimonio. Léalo otra vez porque ese texto nos ayuda. Cuando venga el defensor me defiende. Y me defiende porque es maestro que me enseña, porque es memoria que me recuerda. Cuando Él venga, cuando venga el defensor que yo les enviaré de parte del Padre. De parte del Padre. Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio. Por lo tanto, pondré en mis labios las palabras necesarias para yo decir lo que tengo que decir. Y ustedes también darán testimonio. Él da testimonio y ustedes, a ejemplo de Él y por la enseñanza de Él, también darán testimonio. Porque han estado conmigo desde el principio. Han estado conmigo. Hemos vivido en comunión profunda. Por tanto, si vivimos en comunión profunda, van a participar de mi obra. Y esa obra es la misión que estamos todos invitados a realizar. El Padre me envió a una misión. El Espíritu y el Padre les he dado. El Padre lo envía, yo lo envío. Y los tres juntos vivimos esa experiencia de comunión profunda, participando juntos de la tarea. Esa tarea que no es otra que la salvación de la humanidad. Vemos Juan 16, 12, 15. Hermosos textos que hablan del Espíritu Santo. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Léalo otra vez, hermana. Muchas cosas me quedan por decirles. Tengo muchas cosas que decirles, todavía me faltan muchas, pero ahora no pueden comprenderlas. No las entienden porque no tienen la sabiduría, no tienen el Espíritu. Cuando venga Él, que es maestro, cuando venga Él, que es memoria, que me recordará, Él les enseñará, Él les recordará. El Espíritu de la verdad. No es cualquier espíritu, es el de la verdad. Es aquel que te hace ir, que te hace ver y de ahí dar. ¿Dar qué? Lo que gratis Él puede dar, que no es otra cosa que el amor mismo. Los guiará hasta la verdad plena. Guía, pero no va a ser a cualquier lado, a la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta. No habla de lo suyo, habla de lo que por su cuenta, ¿verdad? Sino que dirá lo que ha oído. El Espíritu te va a decir lo que Él ha oído, no se inventa cosas. Y les anunciará el futuro. Y les anunciará el futuro. Por lo tanto, lo que tú verás es lo que está ya en gestación. Por eso Romanos 8 dice, la creación entera está en gritos de parto. El Espíritu nos lo dice. Y nosotros solo miramos lo catastrófico, lo que se está acabando, que el fin del mundo. No es el fin, es el nuevo nacimiento, es la nueva creación, es lo nuevo que está surgiendo como un parto. Ilustran estos textos bíblicos para que veamos por qué es tan importante ponernos a la escucha, como el Papa nos está insistiendo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso es oportuno que nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal se inspire en dos imágenes. Fíjense que vamos a hacer ahora una lectura orante. Nos vamos a proponer en este documento dos textos de la Sagrada Escritura que van a darnos precisamente las pistas. Por eso dice, un camino de construcción de una iglesia sinodal se inspire en dos imágenes. Vamos a verla, eso es bien interesante. Una emerge en la representación de la escena comunitaria que acompaña constantemente el camino de la evangelización. La otra se refiere a la experiencia del Espíritu
en la cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites injustificados a la coparticipación de la fe. La experiencia sinodal del caminar juntos, siguiendo las huellas del Señor y en la obediencia al Espíritu, podrá recibir una inspiración decisiva de la meditación en estos dos momentos de la revelación. Entonces, fíjense, el documento nos va a hacer una propuesta de lectura orante. Volvemos a leer ese punto. Es oportuno en nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal se inspira en dos imágenes, dos modelos. ¿Dónde están tomados? De la Escritura. Vamos a escuchar la Escritura. Una emerge en la representación de la escena comunitaria que acompaña constantemente el camino de la evangelización. Importante tener ese aspecto para cuando lo veamos ahorita. Segundo, la otra se refiere a una experiencia del Espíritu, concretamente ¿en cuál? En la que Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites injustificados a la coparticipación de la fe. Es decir, lo que les gusta poner siempre candado y llave y cerrar puertas. Eso no es de ahora. Ponen las dificultades antes de. Eso no es de ahora. La experiencia sinodal de caminar juntos, siguiendo las huellas del Señor y en la obediencia a la Escritura, podrá recibir una inspiración decisiva de la meditación de estos dos momentos de la revelación. Son dos textos que durante este tiempo vamos a tener que leer, releer, volverlo a meditar, reflexionarlo, para ver qué dicen, porque como muchas veces pasa, mientras más lo leemos, más lo meditamos, más profundizamos. En nuestra diócesis tenemos este proceso. Nosotros en el año pastoral siempre tenemos un texto programático, pues aquí en vez de uno nos dan dos textos programáticos. Vamos a ir poquito a poco a ver qué nos dice la palabra. Y volvemos a la metodología, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo rezo con el texto? ¿Y qué me invita a hacer el texto? Vamos al primer aspecto, ¿verdad? Jesús, la multitud, los apóstoles. Miren qué interesante. El 1, los 12 y el gentío. Esos tres elementos son importantes para que veamos la primera escena. La escena comunitaria. En su estructura fundamental, una escena originaria aparece como una constante del modo en que Jesús se revela a lo largo de todo el Evangelio, anunciando la llegada del reino de Dios. Entonces, tenemos una escena originaria, punto de partida, en la que Jesús se revela. Eso nos va a decir cómo se revela Jesús a lo largo de todo el Evangelio, pero desde un imaginario, desde un punto de partida. Seguimos. Los actores en juego son esencialmente tres, más uno. Son tres más uno. Vamos a ver. El primero, naturalmente, es Jesús, el protagonista absoluto que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino sin hacer acepción de personas. Es decir, sin sacar a nadie del juego, sin hacer acepción de personas. De diversas maneras, Jesús se dirige con especial atención a los que están separados de Dios y a los abandonados por la comunidad, los pecadores y los pobres en el lenguaje evangélico. Así que tengamos presente cómo actúa Jesús. Jesús actúa siempre, atención, dirigiéndose especialmente a los que están separados de Dios y a los abandonados por la comunidad. ¿Quiénes son esa gente? Los pecadores y los pobres. Interesante, Jesús se va a los extremos. Y esto lo vemos constantemente. Repetimos, Jesús
se dirige con especial atención a los que están separados. En el libro de los Hechos se nos dice que Jesús no hacía acepción, es decir, no separaba a nadie. Él no excluía, Él incluía. Con sus palabras y sus acciones ofrece la liberación del mal y la conversión a la esperanza. En nombre de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu Santo. Así que las palabras de Jesús y sus obras sobre todo ofrecen ¿qué? Liberación, la liberación del mal. La liberación del mal. Es lo primero que Jesús hace. Te libera del mal. Te libera del mal por la acción del Espíritu. Y además, la conversión a la esperanza. Y te invita siempre a la esperanza. Siempre que hay un encuentro con Jesús, la persona queda llena de esperanza. Y esto lo hace en nombre de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu Santo. Es en nombre de Dios Padre que el Señor reconstruye vida. Es en nombre de Dios Padre donde ofrece liberación del mal y conversión a la esperanza. Y sobre todo con esa fuerza que da el Espíritu Santo. Es lo que la iglesia está llamada también a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esa fuerza de Dios que todo lo transforma. No obstante, la diversidad de los llamados y de la respuesta de acogida al Señor, la característica común es que la fe emerge siempre como valoración de la persona. Su súplica es escuchada, a su dificultad se da ayuda, su disponibilidad es apreciada, su dignidad es confirmada por la mirada de Dios y restituida al reconocimiento de la comunidad. Es lo que nosotros llamamos la dignidad de la persona. Jesús siempre valora a la persona. La mujer encorvada, el paralítico, el ciego. Siempre es la persona a la cual la dignifica. Por eso, como valora a la persona, dirá, la súplica de esa persona siempre es escuchada. Su dificultad le da ayuda. Su disponibilidad es apreciada. Su dignidad es confirmada. Nadie te ha condenado, mujer. Nadie. Pues yo tampoco te condeno. Y además, por una mirada de Dios. ¿Y entonces qué hace? Lo restituye, lo devuelve al reconocimiento de la comunidad. La comunidad lo sacó, Jesús lo vuelve a restituir, incorporar. Lo mete dentro de, lo pone ahí, en medio de. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Omegos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde
la esperanza de los hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a esta hora a través de las redes sociales y también en la zona oeste a través de 89.1 FM. Así que estábamos aquí en la pausa, en el receso, escuchando unos nombres para los futuros hijos de Manuel. Y el padre le estaba dando los significados, por eso estábamos riéndonos un poco. Nombres rusos. Nombres rusos para los hijos de Manuel, ya que estamos en esta parte sinodal, ¿verdad? De este caminar juntos, pues queremos caminar junto con él en este proceso. Que tenemos que ver si a la esposa le gusta. Sí. Por lo menos, por lo que vemos en Manuel, él no está muy contento todavía. Pero ya tenemos los libros específicos para elegir el nombre, si es niña o niño, de los hijos de Manuel. Es Zlatana. Significa estrella en ruso. Estrella, imagínate. Es que el padre está aprendiendo ruso en esta sinodalidad. Uno nunca sabe. Claro, hay que prepararse porque uno hoy está aquí y mañana no sabe dónde. Eso es hacia dónde me lleva el espíritu. Seguro que sí. Continuamos entonces, estamos en este tercer momento del documento preparatorio que tiene que ver con la escucha de las Escrituras. Estamos entonces en este momento Jesús, la multitud y los apóstoles, ¿verdad? Y nos decía que el primero naturalmente es Jesús, que es el protagonista absoluto, que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino, sin hacer acepción de personas. No rechaza a nadie, todo lo contrario, se acerca. Jesús se dirige especialmente a los pobres, a los enfermos, a los abandonados, a aquellos a los que la comunidad rechaza, pecadores. Y es interesante porque con las palabras y las acciones de Jesús, Él ofrece ¿qué?
liberación del mal, conversión a la esperanza, y en nombre de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo lo restituye a la comunidad. Y en ese, no obstante la diversidad de los llamados y de las respuestas de acogida al Señor, la característica común es que la fe emerge siempre como valoración de la persona. Por eso es que la iglesia defiende tanto la dignidad de la persona. Y ese es hoy por hoy, nuestro caballito de batalla, ¿verdad? La dignidad de la persona. Así que la súplica es escuchada, la dificultad se da ayuda, disponibilidad es apreciada, y esa dignidad es confirmada. ¿Por quién? Por la mirada de Dios y restituida al reconocimiento de la comunidad. Así que la comunidad lo excluye y Jesús lo incluye. Jesús no resta, Jesús suma. Jesús no divide, Jesús multiplica. La acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura de Jesús al interlocutor más amplio posible, que los evangelios indican como la multitud. Así que interesante, esa acción de Jesucristo, ese mensaje de salvación, no se puede comprender si no vemos esa constante apertura de Jesús. Es muy importante entender, Jesús es una persona abierta. ¿Y el interlocutor quién es? La multitud. En los evangelios llaman la multitud, la muchedumbre. El uno va a la multitud. No se aísla, todo lo contrario, busca manera de crear puentes. Es decir, el conjunto de personas que lo siguen a lo largo del camino y a veces incluso van detrás de él en la esperanza de un signo y de una palabra de salvación. Interesante, ¿verdad? Lo siguen, pero además van detrás de él, lo buscan. He aquí el segundo actor de la escena de la revelación. Es decir, el primero es el uno, que es Jesús. El segundo, la multitud. El anuncio evangélico no se dirige solo a pocos iluminados o elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana que él pone directamente en contacto con el don de Dios y la llamada a la salvación. Así que Jesús elige a cualquiera de la multitud. No es unos elegidos, no son una casta, no son unos privilegiados, no. Su interlocutor es la multitud, cualquiera. De un modo que sorprende y a veces escandaliza a los testigos. Jesús acepta como interlocutores a todos aquellos que forman parte de la multitud. Fíjense que esto es interesante, porque tiene Jesús una mentalidad universal, una mentalidad de multitud, y no una mentalidad de cerrazón, de castas, de privilegiados. No es así. Y esta es la actitud que se nos está pidiendo a nosotros también en este camino sinodal. ¿Jesús qué hace? Escucha las apasionadas quejas de la mujer cananea. ¿Qué más? Que no puede aceptar ser excluida de la bendición que él trae consigo. Y le pelea a Jesús y le dice, pero ¿cómo que los perros no? Eso le dice, los perros no comen, pero los perritos sí. De las migajas que caen de la mesa. Interesante, ¿no? Ese forcejeo. Además, dialoga con la samaritana. Un profeta no puede hablar con mujeres, y menos de esa calaña. No obstante su condición de mujer comprometida social y religiosamente, pide el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento, que la religión oficial había excluido del perímetro de la gracia. No puede entrar aquí, es un ciego. ¿Quién pecó, este o el otro? Por lo tanto lo excluimos. Jesús hace todo lo contrario. A todo lo que la sociedad, sea política, sea religiosa, excluye, Él los incluye. Hace un diálogo, son sus interlocutores. La pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién buscamos? ¿A unos poquitos o andamos detrás de la multitud? ¿Quién es para nosotros? ¿Nuestro corazón para quién está? ¿Para la multitud, para todos o para unos cuantos?
Interesante, ¿verdad? Porque a veces somos muy duros en nuestras expresiones, en nuestra forma de vivir. Nos dice aquí, el anuncio evangélico no se dirige solo a pocos iluminados o elegidos. El interlocutor de Jesús es el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana. Uno cualquiera de la condición humana. Por eso en el listado de los milagros es bien interesante. Incluso a los ricachones, al centurión, le ayuda. Es decir, no excluye a aquellos que tengan posibilidad. Va a comer con ese hombre funcionario que después lo juzga, aquel fariseo famoso. Si fuera profeta, sabe la mujer que lo está tocando. Le dio un banquetazo, pero en vez de banquete lo criticó, lo atacó. Mira lo que está haciendo. No, Jesús no hace acepción de personas. Algunos siguen más explícitamente a Jesús. Ahora entra el tercero. El uno que es Jesús, la multitud. Pero hay algunos que siguen más explícitamente a Jesús, experimentando la fidelidad del discipulado, mientras a otros se les invita a volver a su vida ordinaria. Todos, sin embargo, dan testimonio de la fuerza de la fe que los ha salvado. Muchos se acercaron, muchos fueron sanados, pero algunos, el Señor los invita a una aventura de un discipulado en fidelidad. Entre los que siguen a Jesús destaca la figura de los apóstoles. Los apóstoles, los 12, ¿verdad? Unos siguen a Jesús, son sus discípulos, pero entre esos discípulos hay 12 que se destacan. Que él mismo llama desde el comienzo. Atención, él mismo llama desde el comienzo. Además, destinándolos a la cualificada mediación en la relación de la multitud con la revelación y con la llegada del reino de Dios. Sean los continuadores de su obra, los asocia, los hace parte de su misión, aun sabiendo que se van a equivocar, pero él no tiene miedo, porque confía. Él sabe que el Espíritu cuando venga los ha de transformar. El ingreso en la escena de este tercer actor no tiene lugar gracias a una curación o a una conversión, sino que coincide con la llamada de Jesús. Esto es importante, porque este capítulo lleva por título la llamada de Jesús. Entonces no es por un favor que le hace Jesús. Yo no sigo a Jesús por un favor, me curó, me sanó, me ayudó. No. Él me llamó, Él me invitó y yo acepté. Esto es muy importante para que veamos, incluso analicemos por qué somos discípulos de Jesús. Y es interesante, Padre, esto porque son distintas llamadas, distintas formas, cómo se sienten convocados. Porque, por ejemplo, los primeros que le siguieron simplemente escucharon a Juan decir, este es el Cordero de Dios, y le siguieron. ¿Dónde vives? Vengan y vean, y se quedaron con él. Una llamada, que no los curó, simplemente le indicaron, mira, ese es. Y en ese seguirlo, él pregunta, ¿aceptaron la llamada? Pues vengan. Los llamó a estar con él y se quedaron, y dice que estuvieron hasta, eran las 4 de la tarde, y se quedaron con él aquel día. La elección de los apóstoles no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación. Cosa que el domingo pasado, Santiago y Juan, como que se les había olvidado. ¿Te acuerdas? A la derecha y a la izquierda. Podemos. Sí, van a beber el cáliz, pero eso es sentarse a mi derecha o a mi izquierda. Entonces no es por una posición de privilegio ni de separación, sino que la gracia de un ministerio inclusivo de bendición y de comunión. Esta es una frase especialmente hermosa. Es una gracia de un ministerio llamado a un servicio inclusivo que se convierte en bendición y comunión. Volvemos a las 3 palabras: comunión, participación para la misión. Nos llama a vivir en comunión.
nos hace partícipes de esa misión. Gracias al don del Espíritu del Señor resucitado, ellos deben custodiar el lugar que ocupa Jesús, sin sustituirlo. Mira cuál es la misión. Por el don del Espíritu Santo que los ha llamado a vivir esa comunión, ellos tienen que custodiar el lugar que ocupa Jesús sin sustituirlo. No es que yo quito a Jesús para ponerme yo. No, Además, no para poner filtros a su presencia, sino para que sea más fácil encontrarlo. Y estoy pensando en el Evangelio que nos tocará el próximo domingo, ¿no? Cuando el ciego está en el camino y empieza a gritarle, y cállate, no le molesta. Y entonces Jesús se detiene y dice, ¿qué pasa? Y entonces cambia. ¡Ay, te está llamando, ven! Sí, aquellos que le mandaban a callar, ahora le dicen, vente que te está llamando. Es decir, cómo se convierten en el camino, en la ruta, en la aventura, ¿no? Porque esto es la conversión que el Señor nos está pidiendo. Primero nos pide una conversión, un cambio de vida. Después en un estilo de pastoreo, para llevarnos ahora a una conversión sinodal. Y es interesante, Padre, porque desde que el Santo Padre abrió este camino, fíjese los textos bíblicos que nos han acompañado en este proceso. El joven rico, ahora Santiago y Juan pidiendo los primeros puestos. El próximo domingo el ciego de nacimiento, no, el ciego del camino, el de Jericó. Muy interesante, para que veamos cómo en el Evangelio de Marcos de este año, él va ayudando a sus discípulos en esa formación, esa escuela bíblica catequética. Y en un camino sinodal, porque en todas hay una multitud y están puestos en camino. Y en salida, van salen de un sitio para otro. Y está aquel que rechaza, como se decía, no, cállate, no grites más, pero ¿cómo entonces? Pero esos mismos que dicen cállate, después se convierten en provocadores, ven que te está llamando. Ese es para que veamos lo que es la conversión. Lo mismo pasó con Saulo, era un perseguidor y el Señor, porque ¿qué es la llamada de Jesús? Una gracia de un ministerio inclusivo de bendición y de comunión. No me lo merezco, Él me incluye, por eso es una gracia, es un don. El peligro está que yo me convierta en el dueño de esto. Jesús, la multitud en su variedad, los apóstoles. He aquí la imagen y el misterio que ha de ser contemplado y profundizado continuamente para que la iglesia llegue a ser siempre más aquello que es. Multitud, Jesús, la multitud, en su variedad, los apóstoles. Así que uno, muchos, múltiples y unos pocos. Esos son los apóstoles. Es una imagen de ese misterio que ha de ser ¿qué? Contemplado y además profundizado continuamente. No un ratito, profundizado continuamente. Para que la iglesia llegue a ser siempre más aquello que es. ¿Y qué es la iglesia? Sino iglesia en salida, iglesia en movimiento, iglesia como Jesús, que se acerca, atiende, provoca encuentro, provoca escucha, provoca discernimiento. Ninguno de los tres actores puede salir de la escena. Están unidos los tres. Si falta Jesús y en su lugar se ubica otro, la iglesia se transforma en un contrato entre los apóstoles y la multitud. Por tanto, Jesús es el que da sentido. Cuyo diálogo terminará por seguir los intereses del juego político. Interesante, un juego político. Cuando quitamos a Jesús, nos convertimos en políticos y baratos. Sin los apóstoles, autorizados por Jesús e instruidos por el Espíritu, el vínculo con la verdad evangélica se interrumpe y la multitud queda expuesta a un mito o a una ideología sobre Jesús. Fíjate cómo va el escritor de este documento,
que es un equipo de reflexión teológica, cómo nos están ayudando en la reflexión. Si quito a Jesús, se convierte esto en intereses políticos. Si quito a los apóstoles, ¿se convierte en qué? Se interrumpe, ¿verdad? Y la multitud queda expuesta a un mito, a una ideología sobre Jesús. Un mito, una invención o una ideología. Ya sea que lo acepte o que lo rechace. Lo acepto o lo rechazo, pero no es lo que es un mito, es que es una ideología. Sin la multitud, la relación de los apóstoles con Jesús se corrompe en una forma sectaria y autorreferencial de la religión, y la evangelización pierde entonces su luz, que proviene solo de Dios, el cual se revela directamente a cada uno, ofreciéndole su salvación. ¿Ven cómo están íntimamente unidos? El uno, la multitud, los 12, los apóstoles. Entonces, si quitamos al pueblo, si quitamos la multitud, esa relación de los apóstoles con Jesús se corrompe y se convierte ¿qué? En una forma sectaria y autorreferencial de la religión y la evangelización. Pierde sentido. Es decir, estoy mirando continuamente a mí mismo. La iglesia pierde su sentido. Y entonces se pierde la luz que proviene solo de Dios, el cual se revela directamente a cada uno, ofreciéndole la salvación. Dios se revela, Dios se comunica, Dios se manifiesta. Ahora entra un cuarto actor. Vamos a ver cuál es. Además, existe otro actor que se agrega, el antagonista, que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan y gente que cambia de humor. Acuérdense de Pedro, cuando Jesús empieza a hablarle, que eran los domingos más anteriores, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Ni lo permita Dios. ¿Cómo te vas a decir? No, quita. No, apártate. La insidia que divide y por lo tanto contrasta un camino común se manifiesta indiferentemente en las formas del rigorismo religioso, de la intimación moral que se presenta más exigente que la de Jesús, y de la seducción de una sabiduría política mundana que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. Fíjate que es interesante. Se le da nombre y apellido, insidia diabólica, el que divide. Contrasta entonces con el camino común. ¿Y cómo se manifiesta la insidia? ¿Cómo se manifiesta el demonio? ¿Cómo se manifiesta la maldad en este caso? Primero, por un rigorismo religioso, los extremos, ¿no? Y este es uno de los problemas que el Papa continuamente también nos está hablando. Segundo, una intimidación moral que se presenta más exigente que la de Jesús. Y nosotros decimos en buen puertorriqueño, este es más papista que el Papa. O sea, se va a los extremos. Y la seducción de una sabiduría política mundana que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus. Por eso, las tres palabras importantes: encuentro, escucha, discernimiento. En un proceso que parte de Jesús por la multitud, por los apóstoles, sin olvidar que hay insidia, que hay un cuarto actor que nos puede destruir y hacer daño. Para eludir los engaños del cuarto actor, ¿es necesario qué? Una conversión continua. A este respecto, resulta emblemático el episodio del centurión Cornelio. Hechos 10 es el texto que a partir de mañana estaremos comentando. Y el segundo texto, antecedente de aquel concilio de Jerusalén, que constituye una referencia crucial para la iglesia sinodal. Estos son los dos textos que el mismo documento nos propone, la Comisión Teológica, para que nosotros hagamos una lectura orante de este momento importante sinodal, porque muchas veces se habla del sínodo desde
los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Pero es que hay un capítulo 10 que da todo el camino de reflexión, importantísimo. Nos abre en una reflexión honesta de apertura total. Veamos pues entonces, hagamos un resumito porque el tiempo ya se nos está acabando, ¿verdad? Tenemos entonces 4 actores. Primero, Jesús. Segundo, la multitud. Tercero, los apóstoles. Y cuarto, el que, ¿verdad? Ese que el antagonista. Divide, el antagonista. Que en palabras más corrientes es el diablo. Diablo significa divide. Antagonista, el que divide. Diaboleo, el que divide. Y el diablo ni tiene cuernos ni tiene rabo, porque ese diablo no existe. Bueno, el tiempo se nos acabó. Pedimos al Señor entonces, por la intercesión de San José, que nos ayude y sigamos en este camino de profundización. Este documento que estamos comentando, ustedes lo pueden buscar, los que tengan internet, en la página que dice sínodo, sínodo.org. Usted le da ahí y va a ver una página muy hermosa con distintos documentos. Pues este documento que estamos reflexionando lo tienen ahí, que se llama, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, el documento preparatorio. Oramos. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Iglesia Sinodal, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes para todos y todas. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso de fe a Cristo.